La primera vez que vi uno pensaba que la ciencia ficción se había hecho realidad. Era como si pudiera entrar dentro de una nave de Star Trek y tocar los botones. Y eso para un niño creo que es una sensación insuperable. El primer videojuego que yo recuerdo haber manipulado, repito, los años 70, ya tengo unos añitos, era uno que era tan absurdo y tan sencillo como un palito a cada lado de la pantalla. Tú podías moverlo y jugar como una especie de ping-pong o fútbol, ¿vale? Llámenlo como quieran, con otro amigo y tal. Y aquella cosa que parecía muy tonta arrancó una revolución increíble, porque poco después ya llegaron las maquinitas donde había chinos y norteamericanos y tíos muy cachas que se pegaban tortas. Y luego llegó una de repente donde podía jugar al fútbol. Y luego ya las que a mí me encantaban son las que te podían meter dentro de una nave espacial y acabar con naves extraterrestres. Esa me encantaba. Luego, la evolución que he tenido, porque muchos de ustedes pueden tener mi edad, podéis ser más jóvenes, un poco mayor que yo, la cosa empezó a complicarse tanto que me costó. Ya hacía falta tantos dedos para manejar aquello que me volvía loco. Eso sí, la gráfica y el realismo de lo que yo veía era absurdo. Por ejemplo, una de mis frustraciones en videojuegos, no ser capaz de jugar al Assassin's Creed. No soy capaz. O sea, eso tiene tal cantidad de botones y de vainas que acabo cagándome en la madre que parió al asesino, ¿vale? O sea, y es muy frustrante. Entonces, eso, por ejemplo, eso es lo que más me duele de los videojuegos. No haber podido jugar a las Assassin's Creed. Tuve un halo de esperanza y una luz en mi vida cuando salió la Wii y jugaba al tenis y al golf y tal, pero no sé qué cacho de... Iba a decir una barbaridad. Acabó con la Wii, que era mi única esperanza. Me quitaron la Wii, me fastidiaron la vida. Eso hasta hoy. Porque aquí tengo dos expertos en videojuegos, que Alejandro Bernal tiene también un canal de YouTube de videojuegos que ahora vamos a hablar de él. Tengo dos expertos de videojuegos que espero que sean capaces de resucitar mi alma de niño para alguna vez poder volver a meterme en una nave espacial. Y si no, que me digan dónde leche consigo las consolas retro que tienen esas vainas a las que yo jugaba. Porque de verdad, sobre todo cuando estoy estresado, no porque ya esto me está escuchando mucha gente, no porque cuando estoy estresado, sí me haría falta un videojuego para olvidarme del mundo. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. La segunda quincena del mes de septiembre del año 2025, del próximo año, estaré en Egipto, en un viaje donde podremos entrar a la Gran Pirámide de Giza 2 horas en privado, donde podremos hacer incluso un pequeño ritual que nos conecte con las estrellas. Navegaremos por el Nilo en un barco de lujo. Iremos a unos templos que tienen una magia intacta y poderosa desde hace miles de años. Un viaje capaz de transformarte. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Hay un WhatsApp ahí, escribís y ahí os dan toda la información. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, el doctor Karam, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de Oculto tras la sombra. Como siempre les comento, si disfrutas este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y hoy hablando de un tema que me apasiona, como bien lo sabrás, Juanje, los videojuegos son una de mis pasiones de toda la vida. No solamente tengo un canal de YouTube sobre este tema en esta misma plataforma, sino que literalmente creo que al menos de los 7 días de la semana, al menos 6 días de ellos,
toco un videojuego o intento siempre estar jugando videojuegos, porque para mí no solamente son diversión, son un escape, sino también son un entrenamiento y un ejercicio mental que te ayuda para afrontar muchas cosas, para estructurar la mente y sobre todo para intentar aplicar algunas de las cosas que me enseñan los videojuegos en mi ejercicio profesional, y hoy con un auténtico experto como lo es el doctor Karam. ¿Cómo se llama tu canal de videojuegos? Se llama I Was Dark Gamer, ahí lo voy a poner en la descripción, en postproducción, I Was Dark Gamer, para que vean el contenido que hago sobre este apasionante mundo de los videojuegos. ¿Desde cuándo eres aficionado a los videojuegos? ¿Desde niño o qué? Juanje, yo jugué videojuegos desde que tengo 4 años de edad. Para que saquen cuentas, en aquel entonces eran las maquinitas que muy seguramente tú conociste, que también el doctor Karam conoció, maquinitas de 20 pesos. Yo tenía familiares que eran mayores que yo. El que menos me llevaba 5 años, y desde luego él ya, pues al ser un chico mayor, iba a las maquinitas, accedía a este tipo de entretenimiento, de ocio digital. Yo a los 4 años el primer videojuego que jugué fue el Double Dragon 2, un título mítico de género beat'em up, que es, como dirían ustedes en España, yo contra el barrio, es decir, un muñequito que tiene que pelear contra todos los demás muñecos que aparecen en pantalla. Cuando vi eso quedé absolutamente enamorado y prendado, y desde ese momento hasta este punto de mi vida siempre enganchado con los videojuegos, siguiendo su evolución y conectándome con esta forma que para mí es una forma muy genuina de arte creada en el siglo XX, Juanje. Bueno, eso es arte, es producción audiovisual, es guión. O sea, los videojuegos ya, o sea, son la leche. O sea, me imagino que seguirá habiendo juegos de rol, que también sacaron juegos de rol, vídeos de juegos de rol hace muchísimos años. Yo jugué algunos así un poquito con algún amigo y tal. Roles como, bueno, como una novela. Vas entrando y en la habitación encuentras no sé qué y entonces vas a no sé dónde y tal. Yo sí no he sabido seguir la evolución de los videojuegos. Voy a ver si entre el doctor Karam y tú me salváis, a mí y a la audiencia, y podéis hacer que pueda volver a tener un videojuego. Me haréis muy feliz, os lo digo. Y creo que mucha de la gente que está viendo este podcast también la haréis muy feliz, porque es chévere, porque hay videojuegos. Mira, yo te voy a comentar quizás el videojuego con el que más conecté. Yo no sé si os he contado esto. Perdona, doctor Karam, ahora mismo ya te doy paso, que es que yo hablo como una lora. Mira, mi primer trabajo en Madrid de nómina, que yo trabajaba en la revista Enigma, fue con el grupo Arroba, ¿vale? El grupo Arroba System. Bueno, pues teníamos un canal de videojuegos y tal. No recuerdo ya cómo se llamaba siquiera. Y entonces teníamos máquinas de videojuegos y ahí me aficioné a una cosa que era el Soul Calibur, que yo me lo Juegazo. pegaba. Claro, Juegazo. o sea, allí me pegaban unos leñazos y tal con los personajes, o sea, había unos bichos allí rarísimos y te pegaban, pero era relativamente fácil de manejar. Entonces era muy divertido. Luego ya le pusieron aquellos más botones y todo se fue al carajo. Pero el que sabe un montón de esto, y por eso está aquí, que todavía no lo he dejado hablar porque soy un bruto, es el doctor Karam, que lo tenemos ya acá, que tienes un canal de YouTube y estás en todas las redes como doctor Karam 8K. Y te voy a hacer la pregunta que le hago siempre a todos los invitados que están en este canal. ¿Quién es el doctor Karam para toda la audiencia de Oculto Tras la Sombra? Bueno, a toda la audiencia maravillosa de Oculto Tras la Sombra, un cordialísimo saludo. Feliz, auténticamente feliz de estar aquí. Qué honor, Juanje. Muchísimas gracias, Alejo, por esta formidable invitación. Soy Jorge Mario Karam, soy doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnologías de Información aplicada a la educación, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos, tesis de maestría de videojuegos, tesis doctoral sobre videojuegos, más de 36 años dedicado a la investigación formal a videojuegos y más de 51 de mis 56 años dedicado a jugarlos. Sin excepción, yo no pongo ese día de excepción, Alejo, no soy capaz, me duele mucho un día que no pueda estar jugando. Comencé exactamente con el mismo juego que señala Juanje, exactamente. ¿Cómo se llamaba? Yo no recuerdo cómo se llamaba. Lo que pasa es que acá en no Colombia recuerdo. la plataforma que llegó, de hecho llegó con un nombre que a muy pocos países le llegó, se llamaba Telebolito. En el mundo se conoció un poco más como Punk.
¿sí? Oh. Y que era eso, en efecto, un palito y un círculo que nos Sí, podía permitir yo jugar 5 recuerdo deportes En distintos. España echabas como 5 pesetas o algo así y podías jugar unos minutos. Eso era, sí. Exactamente, aquí, obviamente aquí nos llegó mucho más limitado el mercado, de hecho lo tenían las familias adineradas, otros sabíamos ser amigos de los hijos de las familias adineradas para poder jugar en las casas de ellos y ser auténticamente felices en ese momento. Y hay algo que en lo personal he conservado, que sería como una primera pauta que te recomendaría, Juanje, y es la magia para mí no ha desaparecido. A mí me pueden explicar todos los códigos que quieras y para mí sigue siendo igual de mágico como a los 4 o 5 años tuve la sensación de que por primera vez podía controlar esos personajes. No, es magnífico y maravilloso. Lo que yo sí me gustaría, doctor Karan, que vamos a meter a que nos contéis un montón de curiosidades. Alejandro, córtame cuando quieras, porque tú de esto sabes Claro. mil veces más que yo, ¿vale? Luego, si quiero, luego, quedaros ahí. Luego, si quiero que el doctor Karan me dé unos consejos de cómo los que tenemos solamente 10 dedos de los que nos funcionan dos, a qué tipo de videojuegos podemos jugar y que nos diviertan, ¿no? O si no es posible, porque esto ya avanzó mucho, que nos recomiendes cómo poder conseguir consolas retro o algo en el que yo pueda jugar al Soul Calibur que jugaba hace, madre mía, pues casi 20 años. Sí, claro. Eso estaba yo en el Grupo Arroba, me contrató en el Grupo Arroba en el año 2001. Claro, hace 23 años. Sí, Juan sí. G, yo creo que lo más idóneo, como siempre hacemos en este espacio, para darle un contexto a nuestros suscriptores, para que sepan de dónde viene esta industria, cómo nació, cómo surgió, tenemos que hablar sobre la Guerra Fría. Y es que precisamente la Guerra Fría, a mediados del siglo pasado, aquella pugna política, ideológica, militar, tecnológica que existió entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, se libró en muchos campos. La informática creció a gran nivel. Hay que tener en cuenta que ya los aliados habían hecho avances muy importantes en el procesamiento de información a la hora de descifrar la máquina Enigma que tenían los nacionalsocialistas, con las cuales cuadraban una serie de incursiones militares. La informática creció, fue evolucionando, y es a partir de la década de los 50 que se comienzan a gestar lo que podríamos denominar como los prototipos de lo que hoy en día conocemos como videojuegos. Y en ese contexto pasaba algo muy curioso, porque también hemos hablado de eso aquí en este espacio, Juanje, doctor y espectadores, y es la carrera espacial. En ese momento, tanto los norteamericanos como los soviéticos estaban buscando librar una competencia para saber cuál de las dos superpotencias hegemónicas de aquel entonces ponían a un hombre en la luna. ¿Cuál era la potencia que nos iba a llevar al espacio? Literalmente se podía decir que a nivel de la cultura popular, uno de los temas más importantes era la conquista de nuestro satélite natural, la luna. Y en ese momento surgen los videojuegos como esta forma de entretenimiento alternativa. Doctor, ¿qué nos puedes comentar sobre este inicio, este arranque, estos prototipos de los videojuegos de mediados del siglo pasado? Casi que uno puede afirmar que hay una especie de tropo, de un concepto casi arquetípico en términos de, a partir de los videojuegos, ver la narrativa de la conquista del espacio, ¿sí? La conquista del oculto, la conquista de lo desconocido. Por eso no es gratuito que tengamos juegos tan representativos como Space Invader, que ha tenido varios nombres a lo largo de las décadas y que seguramente muchos recordamos, particularmente hacia la década de los 80. En Colombia llegó como Marcianitos, tal vez lo recordarán. Eso es que tú matabas marcianitos, ¿verdad? Ya está, esa Exactamente, navecita. exactamente. Se llama el nombre original Space Invader, pero aquí yo hablo de Space Invader y muchas personas no lo van a conectar. En Colombia, no sé en cuántas veces llegó con el nombre Marcianitos, que entre otras cosas fue una adaptación de animales marinos, valga la pena señalarlo, de moluscos, y por eso tenían esas formas tan curiosas, tan particulares. Ese juego marcó un momento hito histórico en los videojuegos. Claro, antes existía el Tennis for Two, existía incluso el space, el ataque, el conquistar, pero ninguno llegó a tener tal relevancia como ese Space Invader. De pronto recordarán algunos como Asteroides,
Galaga, ¿sí? Sí. Juegos que realmente marcaron generación, y cuando digo marcaron es que casi como si quedara tatuado, porque aún los vemos y aún vemos muchas variantes de esos juegos, ¿no? Doctor, eso ya sería su comercialización y ese boom, eso fue ya en los 70, ¿verdad? Sí, la década, digamos, de origen de los videojuegos, uno la puede tipificar en los 50, ¿sí? Cuando empezaron los primeros, incluso en los terrenos militares, los primeros emulaciones, que incluso algunos visionarios dijeron, oye, esto se puede comercializar, pero lo empezaron a comercializar bien entrada la década de los 70, y eso pues nos permitió a los que somos, digamos, yo soy generación 68, me permitió hacia principios, mediados de los 70, disfrutar de los primeros comerciales. Por eso es que me gusta mucho cuando dijiste la palabra magia, Es verdad. ver unos comerciales en donde nos decían, usted va a poder controlar los personajes que ven en la pantalla de televisión. Eso era una cosa impensada, impensable, y que además también aterrizó un concepto muy interesante. Si bien, digamos, lo digital pudiera hacernos pensar que los videojuegos toman origen, digamos, en PC, es muy curioso porque la comercialización surgió, fue de la adaptación de esos juegos a los televisores, a los ya vetustos televisores de los 70, blanco y negro, televisores de fusible, y con eso fue con lo que comenzó una generación que aún hoy día tenemos muy ligada a los videojuegos. Yo recuerdo en aquella época dos boom, y que nos diga Alejandro, porque es menor que nosotros a lo mejor que vio. Yo recuerdo dos boom tremendos. El Space Invader, que además íbamos a jugar, y claro, que eran juegos que eran muy sencillos, porque simplemente la nave para la derecha, para la izquierda, y luego era para derecha, izquierda, arriba, abajo, no tenía más nada. Y luego el Megaboom, no sé cómo le decís aquí en Colombia, en España le decíamos el Comecoco, aquí le decías el Pac-Man, ¿no? Pac-Man, sí. Eso Pac-Man, fue, claro. o sea, no había un bar en España que no tuviera máquina de Pac-Man porque los niños, los adolescentes, no iban. Era una cosa ridícula, tío. O sea, absurda. Es que, es que, Aquí no sé si fue tanto, no tengo idea. Sí, no, pero es es que que Juanje, Pac-Man atrae a las mujeres, atrae a los exacto. niños, atrae a la comunidad académica. No genera, era un juego no violento, ¿sí? Con ningún contexto violento, y eso lo popularizó enormemente. Ay, no vayan a dejar de lado el que es a la fecha todavía el más exitoso en ventas, ¿no? Que es Tetris, ¿sí? Que tiene también una Tetris. historia muy curiosa. O sea, fíjense que son juegos que marcan una manera de jugar con algo en común, Juanje, y por eso también recupero una frase. Eran juegos relativamente fáciles de controlar, ¿sí? Es decir, ya dominar y ser el crack en eso, pues ya implicaba, no cualquiera podía llegar a los niveles más avanzados, pero todos podíamos de alguna manera superar el nivel 1, el nivel 2 con bastante facilidad, y eso hizo que mucha gente se enganchara con esa propuesta de los videojuegos. Oye, Alejandro. Sí, Juanje, es que sobre lo que estábamos hablando Space Invaders, para que se den cuenta el impacto general en la cultura popular que esto suscitó, en Japón se produjo una escasez de monedas de algunos yenes porque literalmente todos los adolescentes y adultos que trabajaban gastaban esas monedas jugando Space Invaders. Para que nos demos cuenta de la penetración y lo grande que se hizo esto en Japón. Sobre Pac-Man hay una historia maravillosa, Juanje, no conocía que se hubiera hecho tan masivo en tu país, en España. Cuando diseñaron ese juego, los creadores de esa empresa, que si no me falla la memoria es Namco, si no, pues espero que me corrija el doctor o alguien en los comentarios, estaban intentando plantear un juego que se saliera del molde arquetípico de los títulos de aquel entonces. Estábamos hablando de la Guerra Fría, los videojuegos van muy de la mano del contenido cultural, de las obras culturales que se producen en el momento en el cual se desarrolla un título, y en ese entonces los creadores de Pac-Man se percataron que los juegos eran sobre dispararle a invasores del espacio, sobre ir al espacio, navecitas, casi todos los juegos trataban de eso, pero ningún juego hablaba de algo básico, de algo que fuera, digamos, masivo, y de algo que le atrajera también en específico a las mujeres, porque a las mujeres no les llamaba la atención repeler marcianitos, a las mujeres les llamaba la atención comer. Y resulta que estos creadores de Pac-Man estaban un día sentados compartiendo una pizza, decía uno de estos hombres que agarró una de estas porciones, cuando observó en la bandeja, se dio cuenta que esa forma, cuando quitó esa porción de pizza, era literalmente la que posteriormente terminaría teniendo Pac-Man, ese protagonista, y era un juego basado en comer y en evitar que unos fantasmitas te atraparan, Juanje.
No, esa vaina, pero en España ya te digo, era una cosa ridícula. O sea, no existía un bar donde no hubiera un Pac-Man, porque íbamos todos los chavales, no hay Pac-Man, no, bueno, ni come cocos. Ya todos cabreados por otro sitio, ¿sabes? Mi pregunta, antes de que nos empecemos a meter en materia, que yo quiero que este programa lo maneje Alejandro más que yo. ¿En qué momento? Es que el doctor Karan me ha dicho una cosa que me ha llegado al alma. La sencillez de esos videojuegos, que todo el mundo pudiera pasarlos todos un par de niveles. ¿En qué punto perdieron eso los videojuegos? Si tenemos ya lo que tenemos, que leche me cuesta un carajo. O es que soy muy torpe, doctor Karan, hábleme usted sin miedo. Bueno, para mi buena fortuna yo puedo decirte que no se ha perdido, ¿sí? Hay un género muy válido, muy amplio de juegos que conservan ese criterio intuitivo de utilizar máximo 2 botones, Uy, incluso... luego me das una lista de... Nos dices una lista de Sí, eso para poner aquí, ¿vale? Gracias. sí, sí, claro que sí. Tal vez lo que sí se ha dado y suele suceder en todas las prácticas es que algunos géneros y seguidores de dichos géneros tienden a cuestionar a los seguidores de los otros, ¿sí? Entonces, escuchamos la palabra juego casual o juego casual para casi macartizar a quienes lo practicamos y decir, no, esos no son buenos videojugadores, esos no son videojugadores. El videojugador es pro y es el que juega en tal esquema. A mí cada vez que me dicen eso, yo les digo, ah, bueno, yo sigo jugando mi Candy Crush y demostrando que es el juego más vendido en el mundo. ¿Qué hacemos? Qué pena, ¿sí? Y realmente Wii, una consola absolutamente exitosa que por fortuna aún se consigue y que además todavía siguen generando juegos de ello. De hecho, la plataforma más vendida en juegos sigue siendo los móviles. Y si te fijas, el móvil es táctil, ¿sí? Es decir, es muy cómodo en ese sentido. Claro, hay juegos más complejos, hay simuladores, hay gestionadores de procesos atractivos con su público, pero también el juego casual continúa, si lo queremos llamar casual. El shooter es un juego, el de disparar es un juego con mecánicas básicas. En las plataformas en 2D, en 3D, continúan conservando esas mecánicas básicas, entre otras cosas, para mi buena fortuna. Uno ya llega a unos momentos donde, digamos, si a mí me ponen a jugar con un montón de botones, mando, estrategia, pues me puedo perder. Bueno, afortunadamente logro seguir mucho de estos juegos, pero vuelvo a la misma, hay gente que tiende como a criticar y la verdad, a mi juicio, muy respetuosamente, pienso que no son críticas fundadas en términos de que esos juegos también a la gente le gustan. Es decir, lo interesante en un videojuego es que tú logras interactuar con él, te atrapa la historia y te llega el mensaje, te conmueve el mensaje. Hay juegos muy complejos en términos de narrativa y se controlan, hay veces, con 1 o 2 botones y tienen una narrativa fundamental. De hecho, hay juegos donde tú eres muy pasivo, ¿sí? Casi que veces que el juego avanza, pero para todo hay público y esos juegos también funcionan. Luego quiero que me hable de eso. Antes de que empecemos a meternos bueno, en Polybius, en Call of Duty, una serie de juegos, me gustaría una preguntita para el doctor Karan y para Alejandro, que me respondáis, porque yo de esto no tengo ni idea. A ver, el famoso 3D, esto que te ponen las gafas y vainas y tal, ¿merece la pena gastarse esa plata? ¿Es una revolución realmente? ¿En qué punto está eso? Bueno, Juanje, para mí, sí, sí, Vamos, dale tú, Alejo. sí. Bueno, desde mi humilde punto de vista, sí ha ganado mucho terreno pero para ser muy consistente con la respuesta, para mí todavía no es una experiencia óptima. Hay muy buenos títulos en 3D, en tercera dimensión, pero al día de hoy hay personas, y se los digo yo que llevo jugando videojuegos desde hace más de 3 décadas, a mí algunas de estas experiencias todavía me producen mareo. Entonces, creo que todavía hay un camino por recorrer, por adecuar mecánicas y por hacerlo más masivo, que sea algo más fácil de digerir para todo el público. Sí ha mejorado, pero todavía estamos lejos de que sea una tecnología masificada, Juanje. O sea que no es lo que estáis los jugadores a full con el tema del 3D, sí, ni mucho menos. Disculpe, no, pero yo quisiera sumar un detalle frente a eso, Juanje y Alejo. La tecnología 3D es bastante antigua,
Sí, ya hay evidencias de la misma en películas de los 30, incluso con el nacionalsocialismo habían algunas películas, algunas publicidades en 3D, o por lo menos está dentro de los rumores fuertes alrededor de ello. Y hay películas, realmente la década de los 70 tuvo la década de los 80, tal vez recuerdan las gafas azulita y roja, Correcto. el Viewmaster, y había muchas películas alrededor de ello. Y desde el campo de los videojuegos existe una plataforma, existió llamada el Virtual Boy, ¿sí? Que trataban de llevar la experiencia a lo jugable, a controlar ello. Pero como muy bien señala Alejo, la tecnología, la parte tecnológica, por un lado es muy costosa aún, y por otro lado, al ser tan costosa también hace que muchos de los videojuegos no cumplan con varios estándares perceptuales que el cerebro plantearía para no marearse. A ver, lo voy a tratar de explicar en un término lo más, digamos, básico posible. Digamos que el cine no deja de ser un efecto óptico, es decir, son cuadros que se ponen en rápida velocidad y eso hace que uno vea movimiento, ¿sí? Es decir, el cine no es que haya movimiento real, pero nuestro cerebro lo ve como un movimiento. En el videojuego sigue el mismo parámetro dinámico, de modo tal que si vemos que las fotos van más lento, uno empieza a decir, uy, esto no se está moviendo, sino es una foto sobrepuesta. El efecto 3D incorpora la dinámica de fondo, ¿sí? Hay un fondo o la sensación de que hay como una profundidad, ¿sí? Imagínense si eso no funciona del todo, si eso trastabilla, es decir, como que mi cerebro me va diciendo, esto sí es, esto no es, esto sí es, esto no es. Esa sensación claramente puede producir mareo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el cerebro, recuerden que el cerebro es fantástico en esto, el cerebro trata de, eso se llamaba como completar la forma, ¿no? De hecho, cuando uno ve un cuadro con algunas aristas sin que estén formadas, uno lo arma, ¿sí? Pero si todo el tiempo el cerebro está como, esto sí es, esto no es, esto sí es, esto no es, le llega doble información, se marea y la cosa fracasa. La tecnología hoy es realmente asombrosa, pero es muy costosa y muy pocos juegos lo logran explotar totalmente y también tener, digamos, esos cascos, el Oculus, estos cascos valen casi lo mismo, el solo casco lo que vale una consola de alta factura y eso hace que el público no sea tan alto, lastimosamente. ¿Cuánto puede costar un casco de esos, doctor? Uy, es que en Colombia se nos sube 300, muchísimo. 400 euros, mal Sí, contados. mal 300. contados, pero es que 400 euros acá nos pueden $400. volver, a mí me Sí, da pena decirlo, pero nos pueden volver 800. Acá en sí. Colombia, se nos pueden Por volver impuestos, 1000 euros. Juanje, por ¿Sí? impuestos. Por impuestos, por la dificultad en conseguir. Fácilmente aquí podemos encontrar un casco de estos $800. en 1000 euros. Sí. Sí, se nos hace casi imposible, no voy a decir imposible del todo, pero tratar de conseguir la tecnología en un precio asequible, sobre todo porque por ese mismo dinero tú te puedes comprar una consola de última generación, un PC O en sea unas que condiciones esto maravillosas. de las gafas que se pone la gente o que se pone el celular es una huevonada. Lo suyo es un casco de lo que dices tú. Sí, no, obviamente esas gafas que tú dices son más económicas, esas sí se pueden conseguir, pero la sensación que No. producen interacción es mínima y además marea. Lo mejor de cuento es que Ah, como es también, y ya. eso hace que la gente esté muy reticente. Hay juegos maravillosos con realidad aumentada y realidad virtual, pero maravillosos. El problema los puedo casi contar con los dedos de la mano por lo mismo, porque como no es una tecnología tan suficientemente socializada el día que baje de precio y que mejore la tecnología, pues esto va a ser otro discurso. Pero ¿qué me preocupa? Estamos a punto de cumplir un siglo con esa tecnología. Cuando una tecnología no se populariza, si quieren les hablo de otra, las impresoras en 3D. Fíjense que las impresoras no son tan masivas, ¿sí? Ya han bajado de precio, pero no como otras tecnologías que todo el mundo ya disponemos de alguna manera, las impresoras en 3D no son como tan masivas como uno quisiera, ¿no? Y eso afecta. Decían que iban a cambiar el mundo y no lo han cambiado, ¿eh?
Exacto. Exacto. Para nada. Alejandro Bernal, que hoy el que lleva de esto eres tú. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por la historia de Polybius? ¿Quieres que empecemos por la Sí, historia de, por de Red, Polybius. de Red Dead? ¿Empezamos por Polybius? ¿Quieres que ponga el Claro que sí. vídeo y lo comentas? Si quieres, voy a dar un breve contexto. Luego vemos el Bájate video. un pelín el volumen, se te subió, creo. Pelín. Ok. Ahí está. Les estaba comentando que voy a darles un contexto, luego vamos a poner el video y luego vamos a conocer pues, la opinión del doctor Karam. Polybius es un videojuego de arcade que está entre el mito urbano, la leyenda y una inquietante realidad, que son los temas que abordamos en este espacio, Juanje. Y es que hacia 1981, de acuerdo a una cantidad de informantes en los Estados Unidos, en diversas máquinas de arcade, es decir, las maquinitas esas antiguas que existieron hace más de 3 décadas y que fueron muy populares en el mundo, desde 1981 en Oregón y en diversos estados de los Estados Unidos se colocaron máquinas con un arcade que se llamaba Polybius, que habría sido un videojuego desarrollado por científicos de la CIA con el propósito de generar una serie de afectaciones físicas y psicológicas en los chicos que se acercaban a utilizar este tipo de arcade. Con el paso del tiempo, esta especie de mito se fue desmontando por una serie de investigadores, pero le comentaba yo a Juanje por interno que conecta curiosamente con un proyecto que fue real, que se gestó en el año 1953, el proyecto MK Ultra de la CIA, liderado por Sidney Gottlieb. Este hombre y varios encargados de la CIA estaban muy interesados en la manipulación y en la coacción de la voluntad de las personas a través de la utilización de sustancias psicoactivas. Lo que comentan en algunas redes de conspiración y que de hecho estaría muy relacionado con Polybius es que quizás este Polybius habría sido una forma de proyecto MK Ultra 2.0 más depurado, más tecnológico para estudiar el comportamiento del cerebro humano a comienzos de la década de los 80. Y para que ustedes vean de qué se trata este juego, ahí Juanje se los va a poner a continuación. Ahí está. Y a quitarle la música. A mí esto me ponía muy nervioso. Yo lo veía de niño, la gente... En España le decimos billares, porque se puede jugar a los videojuegos. Y a mí me ponía muy nervioso pues, porque no lo entendía con tanta cosa moviéndose y tal. Quiero decir, respecto a lo que decía Alejandro Bernal, el proyecto MK Ultra duró 20 años. Fue un escándalo mundial absurdo, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Porque hubo un montón de condenados y tal. Voy a poner otra vez para que lo veáis. Y realmente no solamente era, ya no solamente era control mental de personas a través de ciertas sustancias, hipnosis y muchas técnicas, también se hablaba en el MK Ultra de control de masas, ¿vale? Exactamente. Y efectivamente se hablaba de control de masas a través de diferentes historias, o sea, hasta a través de sonidos, ultrasonidos, no sé qué, frecuencias, vainas. Entonces, claro, cualquier cosa que tuviese un gran impacto cultural, como este tipo de videojuego, podía ser parte de una panda de chalaos de estos que quisieran hacer tal. Esto es posible, esta gente está muy pirada. Totalmente posible, Juanje, y tan así, y ya le damos la palabra al doctor Karam, hay que tener en cuenta que no solamente el proyecto MK Ultra es absolutamente real, los documentos están desclasificados, ustedes los pueden consultar en cualquier lado, desde luego el gobierno de los Estados Unidos trabajó en esto. Disculpa, desclasificáis muy poquito porque lo quemaron todo. Es cierto, Por es eso cierto. no se sabe, sabemos muy poco del MK Ultra, porque cuando fue el escándalo y dijeron los vamos a detener a todos, lo quemaron los documentos. Quedaron muy poquitos, ¿vale? Muy poquitos. Los desaparecieron y hay que tener en cuenta algo, Juanje.
De acuerdo a los investigadores en historia de los videojuegos, sí es cierto que hubo una importante presencia de agentes de la CIA y del FBI en máquinas de arcade a comienzos de los 80 en los Estados Unidos, por algo que en su momento se relacionó con una serie de apuestas ilegales en los locales de arcade, pero hay otros que establecen que en realidad se habría hecho para estar monitoreando a los jugadores que habrían accedido en específico a esta máquina arcade de Polybius. Doctor Karam, ¿qué nos puedes decir sobre esta historia, sobre Polybius? ¿Tú crees que fue real, fue una iniciativa real o es una especie de bulo que se creó con el paso de la historia? A mí me parece tan sabroso tocar estos temas porque perfectamente todo lo que diga hoy se puede utilizar en mi contra sin problema. Así que no me va a dar pena después decir, ay, yo les dije esto y cambió, ¿qué hacemos? Yo dudo mucho de la historia de Polybius. De la historia de Polybius dudo muchísimo por el momento histórico en el que se presenta, por las pocas evidencias que hay del juego real de Polybius, incluso por la mecánica del juego, ¿sí? Me permito como dudarla y le daría incluso un poco más de veracidad a la historia de la época de apuestas, porque Estados Unidos es bastante complicado con el tema de apuestas y los juegos han tenido muy ligado el tema de apuestas a lo largo de su existencia. Incluso es fácil apostar sobre videojuegos, es viable, ¿no? Ay, yo lo paso primero que tú, yo tengo un mejor registro que tú, yo te puedo ganar, en fin, hay muchas modalidades que llevarían a que la práctica fuera, digamos, cuestionada. Y sin olvidar que un buen sector en Estados Unidos es muy fundamentalista. Entonces, los videojuegos y su propuesta narrativa no iba a llegar con muy buenos ojos para un sector importante de la población, de modo tal que satanizarlos, cuestionarlos, ponerlos en un lugar de queja, de malestar, es una práctica lastimosamente común. Es muy común encontrar a muchos de los presidentes de los países, sobre todo los más visibles muchas veces, no tener el mejor concepto ante los videojuegos, más bien un concepto adverso, un concepto negativo. ¿Cómo es la vida? A ese juego yo le plantearía eso, pero a otro tipo de juegos, incluso en momentos más actuales, es una práctica fácil de hacer hoy por hoy. Es decir, tomar con los juegos un montón de datos del usuario es muy fácil, tanto que ahora a uno le toca no es que no se pueda, es que no se deba. Entonces nosotros cuando hacemos un videojuego tenemos que avisar a la persona que este juego va a tomar unos datos, autoriza. Podríamos no hacerlo, pero estaríamos cometiendo algo ilegal, es lo que quiero señalar. ¿Por qué? Porque yo no les he contado, yo soy vicerrector de investigación, he dedicado toda mi vida a la investigación y hacemos muchas investigaciones con videojuegos. Entonces, con un videojuego yo puedo obtener muchos datos con la manera como tú juegas, con la manera como tú haces pausa entre un juego u otro, con la manera como reaccionas en un momento dado, si te quedas mucho tiempo, si actúas rápido, puedo detectar un montón de comportamientos y actitudes tuyas muy interesantes. Hoy ese tema pues es mucho más, llamémoslo, transparente en términos de viable de hacer y transparente que en términos científicos se procura, por supuesto, acatar unas normas éticas estándar, universales. Ahí es en donde yo ya pensaría con la actualidad que eso se puede presentar y seguramente pueden haber juegos en donde ese tema estaría. Mira que más bien con Polybius para su época yo lo siento como una especie propagandista para querer disuadir a la gente en esa época de jugar videojuegos. ¿Sí? En esa época es una posición que ya les digo, puede que después ustedes me digan, mire este video que demuestra que el juego tenía eso. Yo, bueno, sí, no hay problema, ¿qué hacemos? La vida tiene ese tipo de giros, ¿no? Lo único, fíjate que yo pienso es que en los años 80, en plena Guerra Fría y con la guerra cultural que había entre Estados Unidos y el bloque comunista, y hay un libro, siempre lo he comentado, se llama la CIA y la guerra cultural. O sea, hubo un momento que los gringos se dieron cuenta, lo mejor para acabar con el comunismo es mandarles Coca-Cola y hamburguesas. No les pegues discursos de que el capitalismo es bueno. O sea, claro, ¿de dónde salían las películas que todo el mundo quería ver? De Hollywood. Ninguna era de Moscú, ¿me entiendes? Todas eran de Hollywood. Todo lo chévere era de Hollywood. Todo lo chévere venía de Estados Unidos. La Coca-Cola era gringa. Tal. O sea, que hubieran intentado
meter los videojuegos y tal como otro elemento de desestabilización cultural, yo sí que lo veo súper probable. ¿Qué es lo que opina el doctor Karam? Es que a los videojuegos, claro, los videojuegos en la relación política ha sido un ejercicio fascinante porque uno empieza a ver que en los 70 había una interesante hegemonía de productos de tipo norteamericano. Norteamericano, no voy a decir Estados Unidos a la vanguardia, a la cabeza. Y de un momento a otro empieza a irrumpir Japón hacia los 80 y es muy casi chistoso porque históricamente ustedes van a oír hablar de una crisis de los videojuegos. O sea, se habla de la época dorada y paralelo de una crisis de los videojuegos. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, en la medida que los videojuegos ha sido un producto de alguna manera también bastante universal. Como sucede con las películas, qué buen ejemplo con ello, tendemos a mirar más la práctica de videojuegos norteamericana, pero en el mundo se ha elaborado videojuegos. Europa tiene unas producciones en videojuegos fantásticas. Latinoamérica tampoco se iba a quedar atrás. Por supuesto, no tenía de pronto el soporte económico, pero claramente no era lo único. Ahora bien, claro, con los videojuegos también hay mensaje, ¿sí? Y eso no lo podemos perder de vista. Y hay intencionalidad de mostrar algo, pero pasa algo muy interesante con el esquema de los videojuegos y es que los videojuegos, con el avance tecnológico digital, sí se han democratizado mucho más que las películas, por ejemplo. Tú hacer una producción de alta envergadura, me refiero económico, con efectos, con todo el cuento, es difícil, no es imposible, ¿sí? Cada vez hay más posibilidad, pero mientras tú haces en Colombia una película con grandes efectos especiales, con CGI, con estas cuestiones del fondo verde y todo lo que quieras, en Estados Unidos te pueden hacer casi la misma, pero con lo más real que puedan, porque es como la nueva tendencia, ¿sí? Hacer películas de grandes efectos especiales, pero en lo posible, venga, montemos un escenario realista. Si vamos a hacer una película del espacio, mejor dicho, nos llevan a la luna, o sea, tratan de tener un montaje así. Con los videojuegos no está pasando eso. Hoy con los videojuegos, motores como el Unreal, Engine, motores como Linux, lo puede usar casi cualquier persona, ¿sí? Y puede obtener efectos visuales asombrosos, bien agradables y lo que es mejor, hay veces a ti te ofrecen un juego con los mejores efectos y tú dices no, te ofrecen un juego sencillo, fácil, intuitivo y tú dices sí, ese juego sí. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, juegos cubanos, que eso es un elemento que me gusta muchísimo. Yo sí, ¿sí? me he dejado loco. Hoy tenemos juegos chilenos. Chile está produciendo unos juegos maravillosos. España es un enorme referente en videojuegos. Entonces, sí. Y ojo, porque los referentes, cuando uno habla de España, Chile, son referentes narrativos. Y ya empieza entonces uno a sentir una filosofía muy fuerte con los videojuegos. Sí hay unos conceptos en censura curiosísimos que no quiero como dejar de mencionar, y es que fíjense que el cine, ustedes en Netflix ven casi cualquier producción, casi cualquiera. Ven gente, yo no sé cómo dicen en pelota, en España cuando la gente sale en pelota. Igual, desnudos, en pelota, desnudo, en pelota. En Netflix ustedes pueden ver lo que quieran en pelota y casi todas las alusiones que quieran. Pongan eso en un videojuego y verán que pueden censurar el canal, ¿sí? Pueden tener una enorme dificultad. Es bien interesante eso porque habla de cómo con los videojuegos hay ciertos conservadurismos interesantes, ¿eh? No, me parece tremendamente curioso lo que estáis contando y yo estoy aprendiendo un mogollón, la verdad. Estoy aprendiendo una barbaridad. Alejandro Bernal, nos quieres comentar un videojuego que se llama Red Dead Redemption. ¿Qué hay en torno a esto? Bueno, Juanje, es, de acuerdo a los expertos, uno de los mejores títulos de la última década. Para algunos gomosos y expertos en el ámbito del ocio digital, también uno de los mejores videojuegos de la historia. Para contextualizar a los espectadores de qué trata, básicamente es un título que va o que trata de ser un simulador de la vida de un vaquero, de un cowboy, de estos tipos que en el salvaje oeste, en el siglo XIX, pues cometían todo tipo de tropelías y tenían todo tipo de aventuras en los Estados Unidos, con figuras súper arquetípicas en el cine como Clint Eastwood, que era, por decirlo así, el vaquero a ultranza, o al menos uno de los más reconocidos en esta parte del mundo. Y el videojuego Red Dead Redemption va de esto, de simular la vida de un vaquero a mediados del siglo XIX, cuando se estaba presentando
plena revolución industrial y cuando las personas se encuentran ante un dilema, Juan G., doctor y espectadores. Seguimos viviendo esa vida frugal, esa vida tranquila en los campos, cultivando, viviendo de la tierra, o hacemos esa transición a vivir manipulando máquinas, a dejar nuestras haciendas y a literalmente aglutinarnos en ciudades cada vez más claustrofóbicas, cada vez más grandes, pero en donde a su vez nos sentíamos más encerrados, siendo esclavos de las empresas, de las grandes empresas que comenzaron a gestarse a partir de esa revolución industrial. Es también parte del subdiscurso de este videojuego que les recomiendo. A nivel de narrativa es una obra maestra, uno de los pocos videojuegos que me ha hecho llorar. Quienes lo hayan jugado sabrán a qué me refiero. El final te despedaza el alma en 1000 pedazos, o sea, realmente es impresionante el contenido y la carga emocional, pero en específico quise traerlo en este dossier de curiosidades y misterios de los videojuegos, Juanje, porque hay algo en el ámbito de los videojuegos que se conoce como Easter eggs o referencias que literalmente nos conectan con cierto tipo de acontecimientos que ocurrieron en la vida real o con productos de la cultura popular. Y Red Dead Redemption tiene para mí uno de los mejores Easter eggs, no solamente de la última década, sino de la historia de los videojuegos. Lo van a ver en pantalla en algunos instantes. Imagínense ustedes a un vaquero que ingresa a una hacienda perdida en medio de este salvaje oeste a mediados del siglo XIX. Se encuentra con una serie de cuerpos sin vida en un entorno bastante lúgubre, con unas velas. Era literalmente el espacio donde una secta, donde unas personas que adoraban a unos extraños seres que venían en un platillo volador, le rendían tributo y veían que la única solución para poder irse con esos maestros espirituales era abandonar este mundo e irse con ellos. En el video que van a observar luego se darán cuenta que el personaje investiga en este lugar, se encuentra con una nota que de hecho tiene un mensaje impresionante, Juan, que se los voy a leer textualmente. Dice: a la segunda hora, bajo la media luna, por el gran amor y la gracia de Cucubawa, nuestro Salvador, viajero del tiempo y las galaxias, nos desprendemos de nuestras fundas corporales para que su nave lleve nuestros espíritus al reino prometido, para vivir en la paz y en la gloria hasta el 2000º año, en el que volveremos a por el nuevo elegido y lo adoraremos de nuevo en la cima del monte Shan. En su amor siempre nos regocijaremos. En el videojuego se muestra el ovni, se muestra esta escena tan dantesca de estas personas que se autoeliminaron, pero la referencia a la cual está haciendo este apartado, este Easter egg de Red Dead Redemption 2, es a una de las sectas destructivas que a Juan Jesús y a mí más hemos lamentado su existencia en las últimas décadas, Heaven's Gate, fundada por Marshall Applewhite, un hombre quien literalmente aglutinó una serie de creyentes, de fanáticos y de simpatizantes del ámbito ufológico, de las personas que creemos en la existencia de seres provenientes de otras partes del universo. Marshall Applewhite, en la década, más específicamente en 1975, funda esta secta de Heaven's Gate, literalmente basado en que tanto él como su compañera sentimental Bonnie Needles tenían la capacidad de comunicarse con estos seres venidos de otras partes del espacio. Comienzan a publicar una serie de informaciones. Esta secta comienza a hacerse popular en ciertas zonas de los Estados Unidos, se hace muy polémica porque literalmente era una secta que coaccionaba a sus seguidores para que literalmente estuvieran muy enclaustrados, muy pendientes de las órdenes de este gran maestre, de este Marshall Applewhite. Y resulta que en 1996, coincidiendo con el paso probablemente de uno de los cometas más impresionantes que han sido documentados en las últimas décadas, el Hale-Bopp, esta secta decide autoeliminarse. Perecen 39 de sus seguidores y fíjense toda esta referencia que haría Red Dead Redemption 2 a una de las sectas más peligrosas de todos los tiempos. Juanje, si quieres pongamos el video. No, los gráficos son alucinantes. Mira, ahí encuentra la nota que les leí. Ah,
Y ahí viene el ovni, fíjense. ¿Qué pasaba, tío? Qué loco, tío. Reitero, uno de los mejores Easter eggs de la historia de los videojuegos. Doctor Karam, ¿qué opinas sobre este Easter egg de Red Dead Redemption 2? Reitero, uno de los juegos más mentados, más respetados y más elogiados de las últimas décadas en el ámbito de los videojuegos. Y esta referencia a esta secta destructiva, Heaven's Gate. Bueno, este sí. Este sí, Alejo, Juan, Juanje. Claro que sí, y de hecho no es el único, no es la única alusión que tienen los desarrolladores en este juego. Ellos son los creadores del juego Grand Theft Auto, de la saga Grand Theft Auto, y en Grand Theft Auto, con muchísima frecuencia, ponen algunos easter eggs donde uno ve objetos voladores no identificados. Sí, Juegan exacto. con ello y se divierten con ello. Ahora, vale la pena igual sumar que para la historia en Estados Unidos y para muchos elementos históricos, hay historias que se tratan de no contar y no hay nada más propicio para que se genere algo que no contar la historia, ¿no? No contar una historia completa hace que después salga por mito, salga por algún lado, se proyecte. Yo recuerdo un capítulo, algo que tenemos los ñoños. Ñoños son las personas que nos gustan los videojuegos y que somos frikis, que somos muy, como que lo que dirían nunca maduraron de nuestra generación. Yo soy así, entonces por eso digo mucho ñoño, ¿no? Lo digo sin vergüenza, sin pena, orgulloso friki o ñoño, como quieran. Algo que tenemos los ñoños o los frikis es que nos gustan series como Los Simpson, que casi las veneramos. Los Simpson tiene un capítulo que para mucha gente es muy familiar, que es la del líder. El líder es bueno, el líder es, ¿sí? Exacto. La historia del líder guarda mucha semejanza con esta historia, solo que en modo parodia. Entonces, en los juegos se trata de ilustrar mucho ese tipo de capítulos vergonzosos, vergonzantes, en términos de cómo una comunidad llega a una situación de este orden, de aniquilarse, de seguir unas órdenes de este orden, pero de este género. Pero acá hay un elemento muy interesante, Alejo y Juanje, y es que si bien la comunidad fallece, el ovni aparece, ¿sí? Es decir, es algo así, ya lo sé, pero aún así, ¿sí? De todo, o no existen, pero que las hay, las hay. Eso es lo que me parece como más atractivo en la historia, y es que no son pocos los videojuegos que utilizan, qué sé yo, caracteres masónicos, que hacen alusión al oculto. Hay un juego maravilloso que se llama Área 51 que la gente casi no lo recuerda, salió en la época de PlayStation 2 y es Sí, sí. bellísimo. Tiene la voz de Marilyn Manson, la gente casi no lo recuerda. Tiene la voz de los archivos X. Hay un juego de los archivos X maravilloso. Hay juegos con toda esta serie de dinámicas, gustan mucho. Y usualmente le ponen un halo de broma, de chiste, pero como que de todos modos tengamos en cuenta que algo ahí puede, o sea, no lo desestimemos del todo. Y hay algo muy bonito, y es que en la actualidad, sobre todo el terreno independiente, están sacando muchos juegos representando los grandes mitos en los diversos países. Aquí entonces hay juegos que empiezan a hablar del Moán, en Argentina hay un juego, el Ponderito, es que se me escapa cómo se llama, es un personaje que silba, ahorita lo voy a buscar en Steam, el personaje silba y cuando tú escuchas el silbido más cerca, quiere decir que está lejos, ¿sí? Y en cambio cuando se escucha el silbido así como muy, muy bajito, es que el personaje está al lado tuyo. ¿Sí? Es un mito argentino bellísimo y hay un juego de ello, juego sencillo, pero que me encanta cómo se trata de ilustrar este tipo de situaciones y claro, juegos de primer nivel como Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, hablo más de Grand Theft Auto incluso y me lo permite porque es todavía más conocido. Red Dead Redemption es muy conocido, pero Grand Theft Auto es un enorme referente y está lleno de easter egg o huevos de Pascua con el tema de a los americanos, norteamericanos, el tema también les atrae mucho, ¿no? Entonces,
cada vez que pueden tenerlo en sus representaciones culturales, ahí va a aparecer. Sí, claro, el misterio arrasa, ellos lo tienen claro, mira la serie Expedientes X. Y vamos a terminar ya con un último vídeo. ¿De qué va este vídeo? ¿Cómo es esa historia? Alejandro Bernal. Claro que sí, Juanje, pero antes una puntualización para que nos demos cuenta de lo importante que es la saga Grand Theft Auto, que es pues una saga supermasiva, superventas, como dicen los expertos. Grand Theft Auto 5, que es el último título de esta saga, lanzado en consolas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, desde hace ya 2 generaciones Perdona, de ¿de qué va? consolas. Es una que va de un coche y unos tíos muy malos? ¿O cómo era eso? Exacto, de un simulador de mafioso, de un tipo que puede robar coches, tiene que transar con varios mafiosos de la ciudad, pero puede o hacerles caso o desplazarlo en el liderato de la mafia y hacerse con el poder de la ciudad. De eso va Grand Theft Auto, para que nos hagamos una idea. Solamente Grand Theft Auto 5 ha vendido hasta la fecha más de 150 millones de juegos. Es para algunos expertos el videojuego más vendido de la historia, o si no, pega en el palo para que nos demos cuenta de lo importante que es este producto cultural. Cuando hablamos de Grand Theft Auto, ya no solamente hablamos de un videojuego, sino de un producto masivo en la cultura popular en nuestro mundo. El siguiente video que vamos a analizar y que tiene referencia con una gran polémica que se suscitó en la industria de los videojuegos, Juanje, doctor y queridos espectadores, tiene que ver con Call of Duty Modern Warfare 2, un título lanzado en el año 2009, que presentaba una misión que se llamaba Nada de Ruso y que suscitó literalmente una serie no solamente de polémicas con los creadores del título, sino porque hacía referencia a algo muy real, a conflictos que se presentan en Europa del Este, a conflictos que se presentan en cualquier parte del mundo. Esta misión en específico, bueno, que es Call of Duty, un juego de disparos en primera persona donde usted va a visualizar literalmente como si usted tuviera un arma y literalmente tiene que dispararle una serie de objetivos de enemigos que también van a intentar ultimarlo a usted. Pero en específico, la misión de la polémica, que se titulaba Nada de Ruso, hace referencia a un agente de la CIA, Joseph Allen, un hombre quien estaba en una misión encubierta, quien debía infiltrarse en un grupo armado no legal de origen ruso y cuya misión era ingresar a un aeropuerto en Europa del Este y ultimar a civiles desarmados cometiendo un acto absolutamente deleznable. Ya se imaginarán ustedes, cuando este juego fue estrenado en 2009, la polémica que suscitó. Vamos a ver imágenes de lo que es un fragmento muy pequeño de lo que es esta misión y lo que representó en su momento en los medios de comunicación, Juanje. Esto es el realismo brutal. Eso era lo que hacía este agente de la CIA Pero lo encubierto. acabo de flipar, matando civiles, tío. Y como te das cuenta, Juanje, ningún civil ni te está apuntando ni te está atacando. Literalmente el objetivo de la misión era ultimar civiles desarmados. Desde luego esto suscitó un debate ético en la industria de los videojuegos en el año 2009. Y la pregunta que le quiero hacer al doctor Karam es: ¿qué opinas sobre estos límites éticos de la violencia en los videojuegos, en específico con relación a esta misión Nada de Ruso de Call of Duty Modern Warfare 2? Ese ha sido un debate constante, ¿no? Porque uno pudiera resolverlo diciendo, estos son píxeles, esto es una representación, pero claramente es una representación de algo que te genera carga emocional, ¿sí? Tú sabes que eso no pasó realmente o no está pasando, tú estás eliminando unos muñequitos que están ahí, pero no me puedo salir por la tangente y evadir la carga emocional que eso representa, ¿sí? Claramente este es un juego para adultos, es un juego que además te da la opción de escoger o no esa escena. Tú puedes prescindir de jugarla y te dicen, si acepta, tenga en cuenta que es una escena muy fuerte, es perturbadora. Debo decir que no es la más perturbadora que yo he visto en videojuegos. Hay juegos que tienen escenas aún más fuertes, claramente para adultos, tal vez no tan masivos como este juego, sí, que pues definitivamente termina accediendo muchas personas a este juego. Y en ese sentido, digamos que fue un golpe osado en este juego, un golpe fuerte, el que hacen con ese, lo que llaman un call to action, una llamada a la acción
muy fuerte porque eso hizo que mucha más gente se interesara en lo que iba a pasar en este juego. Tomaron, digamos, como un riesgo político enorme porque podían haber ganado con eso, que lo prohibieran, como de hecho el juego quedó prohibido en algunos países, pero que hubiera sido aún más prohibido. Es como el gran riesgo que hacen. Seguramente midieron y dijeron, perdemos aquí ventas, pero vamos a conquistar otros escenarios, como a la postre ha sucedido. Call of Duty hoy sigue siendo uno de los juegos o una de las sagas más rentables en el mundo, ¿sí? Esa saga como tal de simulación bélica con unas historias que de hecho las historias son muy confrontadoras. Lo que pasa es que por lo general van muy de la mano de un cierto carácter norteamericanista. Entonces, por eso no son tan cuestionadas, por lo menos en Occidente, no son tan cuestionadas. Pero sí ya en algunos territorios los juegos empiezan a ser más cuestionados, ¿no? De hecho, en la actualidad, y no me quiero salir por la rama con otro juego, pero tengo que mencionarlo, hoy o ayer prohibieron un juego en algunos países y el juego de alguna manera es como un Call of Duty, solo que con propaganda como Palestina, por así decir. Entonces el desarrollador dijo, pero ¿por qué con Call of Duty si no? ¿Sí? Y creo que tiene su argumento alrededor, tiene un punto pues alrededor de ello, pero eso habla de un elemento muy interesante y es que los videojuegos no podemos perder de vista que tienen un mensaje con el que tú puedes estar o no estar de acuerdo, un mensaje que a ti te va a conmover. Se utiliza para explicar muchas cosas. Hay juegos que te hablan de salud mental, genial. Hay juegos que te hablan de lo oculto de una manera. Miren, juego de terror. Yo no encuentro un solo juego de terror cuya narrativa no se fundamente en algunos sentidos casi reales que la gente puede atribuir. La Entonces historia no de podemos perder eso de Silent vista. Hill y otros y tal, que era un videojuego Tienen porque se basa en fundamento. el sitio este que está ardiendo siempre, la mina esa de Y carbón que por lleva eso nos ardiendo atrapa. no sé Por cuántos eso años, sí. engancha, porque toma elementos arquetípicos y por eso uno dice, oh, sí, eso pasa. No, pero creo que es clave una de las cosas que está diciendo aquí el doctor Karan, y quiero también la opinión de Alejandro y tal. A ver, yo creo que una mente humana sana es capaz de discernir de que dentro de un videojuego estás haciendo cosas en un mundo irreal. Y eso no tiene por qué hacer que las hagas en un mundo real. Esto es una polémica que lleva muchas décadas y tal, y efectivamente, simplemente que cuando yo en los años 80 jugaba al Space Invader, pues claro, todo es como que se nota que es falso. Ahora ya no. Ahora ya es que con los gráficos y tal, pues hay un realismo tremendo, pero creo que, y esto ha habido muchos debates y tal, ¿esto ha hecho que la sociedad sea más violenta? No, para nada, para mí para nada, es que es un tema mental, o sea, siempre hemos jugado y siempre hemos hecho cosas como de malotes ahora en esto, entonces no sé, a mí me encanta el tema de los videojuegos, creo que es un tipo de ocio más, y me gustaría vuestra opinión sobre esto. Y luego, antes de irnos, quiero esa lista del doctor Karan, por favor. Y bueno, te voy a hacer la pregunta bien, ¿vale? De esa lista de videojuegos para abuelillos torpes como yo. Pero Juanje, dime. no, es que sobre lo que estabas comentando, el debate de la violencia en los videojuegos ha existido desde que la industria es masiva, o sea, desde los 80 ya se hacían estos debates. Quizás uno de los más activos y de los más álgidos se efectuó a finales de los 90 tras la masacre de Columbine, donde Dylan Klebold y Eric Harris perpetraron una serie de compañeritos en la escuela Columbine. De hecho, hay un documental de Michael Moore que habla sobre eso, maravilloso. Pero resulta que cuando los miembros del FBI comienzan a investigar el cuarto de Eric Harris, de uno de los chicos que perpetra este acto de violencia, se percatan que él era fanático del videojuego Doom, un juego de disparos en primera persona que de A hecho mí me había encantaba. diseñado. A mí Es me que es una encantaba. maravilla. Es que Doom es una maravilla. Y era fácil de manejar, no como los de ahora, macho. Es una maravilla, Juanje. Y durante mucho tiempo, las autoridades de los Estados Unidos especularon sobre si jugar títulos como Doom instaba a los adolescentes a cometer ese tipo de actos. Y como muy bien lo has explicado, Juanje, el doctor, y creo que todos ustedes que alguna vez habrán probado un videojuego, creo que cada uno de nosotros tiene una capacidad de discernir qué es real y qué no lo es, Juanje. Eso es, cuando hay una mente enferma como la de esos chavales, es un elemento más
que digamos, agranda su enfermedad, pero su mente está ya enferma por otra serie de cosas. No es el videojuego el que ha provocado esa enfermedad mental. Es como si otro chalao de repente le da por, antes de hacer una barbaridad y cargarse a 14, comerse un kilo de chicharrón. ¿Tuvo el kilo de chicharrón la culpa del tal? No, man, no. Y esto yo lo veo es exactamente igual. Porque ¿cuántos millones de personas hemos jugado a Doom, que es de los pocos que yo sabía, y no hemos hecho absolutamente nada? O sea, es ridículo. Exacto. Doctor Cara, en tu opinión. Completamente de acuerdo, no hay una sola correlación que plantee esto de manera seria, rigurosa, entre otras cosas porque por cada caso de alguien que tenga un comportamiento asociado a la práctica de un determinado videojuego, hay 50 millones más que no lo hacen, ¿sí? Sino que al contrario. Curiosamente, de los juegos que más se ve correlación entre lo que la persona dice, porque solamente con cuestiones verbales, a cuando llega a la práctica, es el fútbol. ¿Sí? Pero porque el fútbol es de alguna manera, tanto el juego como la práctica real, es un escenario que se presta para decirse frases y para mandarse, digamos, como vainazos. No llegar a un comportamiento violento, agresivo, tampoco derivado de un videojuego. Es tal vez el único que curiosamente produce eso. Mientras que por otro lado hay unas correlaciones que sí están absolutamente verificadas, tratamientos anestésicos con videojuego, mejora en concentración, ¿sí? Pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo, simulación de gestión política, en fin, esto es un terreno que todavía afortunadamente tiene mucho por, incluso manejo ambiental a través de videojuegos. Es fascinante lo que, pues no dediqué un doctorado y toda una vida de más de 36 años a investigar este tema. No, pero me parece súper chévere tu conocimiento, doctor. Bueno, y ahora, mira, voy a hacer hasta una cosa. Juanje, pero antes de terminar, porque nos hemos pasado un poquito, pero creo que valía la oportunidad porque estamos muy cómodos hablando con el doctor Karam. El doctor es una persona que suele transmitir en directo videojuegos y él me comentaba a modo de petit comité que ha vivido una serie de sucesos anómalos, de hechos inexplicables, mientras transmite principalmente videojuegos de terror. Doctor, ¿nos puedes compartir esas vivencias que has tenido transmitiendo? Sí, y seguiré transmitiendo terror, no importa. De alguna manera, obviamente, cuando uno entra con este tipo de escenarios de terror, que además yo transmito noches, mi actividad laboral no me permite transmitir más temprano, 8:30, 9 de la noche en adelante, hasta la medianoche, y juegos de terror muchas veces, y eso hace que en algunas condiciones me hayan pasado fenómenos un poco difíciles de explicar, que a la larga hacen parte de todo el escenario y me los termino disfrutando, pero no quiere decir que no me asuste. Voy jugando y la silla me la mueven, y yo, ay Dios mío, la gente me dice quién está atrás suyo, y yo volteo a mirar, y sí a ratos parece que hay alguien. Esa no pasa tan seguido, tal vez la que más recuerdo, porque digamos que son fenómenos difíciles de decir por qué pasa eso. Un día con bastante lluvia y pues como yo estoy jugando en un cuarto relativamente cerrado, se hace como eso que uno, digamos, puede hacer figuras en el espejo. No me acuerdo cómo es que se llama eso cuando queda en el BAO hace en el figuras. exactamente. Estoy jugando y miro al fondo, pues yo tengo acá la luz apagada, pongo luz roja y veo una huella de una mano, ¿sí? Una mano más bien como de niño, en la parte hacia afuera, una mano no tan grande, y yo, esa mano ahí, ¿qué está haciendo? Bueno, uno podría pensar que mi hijo no tiene la mano tan pequeña, y además era como hacia la parte de afuera de la ventana, entonces, curioso por demás, y además apareció de un momento a otro, esa mano, y lo más raro es que yo vivo en un 10º piso. Entonces, no fue muy fácil de explicar ese fenómeno. No puedo negar que claro que me asusté. Hay veces me asusto mucho jugando. A mí me asusta lo que juego. Además, trato de que me asuste. Yo no lo juego para, ay, mire, esto es fantasía, estos son píxeles. No. Me encanta asustarme en eso y entrar en la dinámica. Pero, por supuesto, pues me pasa facturas. Me encanta. Aquí he jugado unos títulos. Todavía recuerdo uno llamado The Mortuary Assistance, en donde uno trabaja en un anfiteatro y los personajes empiezan uno tiene que exorcizarlos. No, qué cosa tan espantosa, de juego tan miedoso. Trataba varias veces de ponerme de pie y decir, ya no le doy más porque esto está muy miedoso, pero lo bonito fue después decir, nada, le voy a hacer hasta acabarlo, y lo logré. Fue todo un desafío. Y
y me gusta mucho cuando lo transmito. Mi canal no es que sea súper visto ni nada de ello, porque tú me has visto, Alejo, yo tengo un estilo muy de hablar, de interpretar, de hablar de la narrativa. Y me pasa algo cuando transmito juegos de terror, y es que la gente al principio empieza como a burlarse de mis reacciones, pero luego se empiezan a asustar conmigo, ¿sí? Entonces es muy rica la sensación que se da, pero no todo el mundo está tan dispuesto una noche de viernes, de sábado, de domingo, a la 1 de la mañana, a estar asustándose. No es como para muchos el plan, el programa. Pero sí me ha pasado, hay algunos eventos que no tienen tan fácil explicación. Tampoco busco explicarlos porque creo que están para eso, ¿sí? Dan magia a los videojuegos y a lo que hace. Cuando hay mucha gente conectada en una cosa, es fácil que sucedan cosas paranormales, anómalas, que no entendemos. Ya si estamos llegando al final, mira, voy a hacer hasta redoble. Porque esta pregunta, te digo yo que hay ahora mismo 1000 personas o más que la tienen en mente. Querido doctor Karam, un viejo friki como yo que de repente se quedó carca es una palabra española que significa un poco anticuado y me salí de esto. ¿Cómo podría volver a disfrutar de los videojuegos? Porque te juro que me encantaría, tío. O sea, me encantaría. Primero, creo que me tienes que recomendar qué consola comprarme, porque los videojuegos van en un soporte. Y luego, si me pudieras decir 3 o 5, me haría feliz esta noche, tío. Bueno, no, es que yo pienso que para ti hay una saga que es obligatoria, La voy a que se apuntar, llama The Dark Side History. No sé si tú la ubiques, Alejo, que es basada en una serie de los 70 y de los 80. Te voy a dar el nombre exacto. Que es una saga de los 80. The Dark Side. Sí, ya te cuento muy bien cómo es que se llama. Son más o menos 7 juegos ahí, así, espérate. ¿Sí? Son juegos de toma de decisión. Espérate a ver si logro encontrar acá el nombre. The Dark Pictures. The Dark Pictures. The Dark Pictures. Sí, hay una antología, son más o menos 7 juegos porque son como temporadas. Cada juego es distinto y son juegos bastante fáciles porque son juegos de toma de decisiones. Es decir, de hecho lo puedes jugar con más gente. ¿Sí? Lo puede jugar con más gente y entre todos toman la decisión. No, vaya para la derecha, vaya para la izquierda. Si uno va a la derecha le pasan unas cosas, si uno va a la izquierda le pasan otras. Si es juego de terror, con historias muy como la época de La Dimensión Desconocida, son fantásticos, wow. Son una delicia transmitirlos, y de eso hay cualquier cantidad de juegos de ese orden. Además que uno después de que lo juega queda uno, uy, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice acá? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Qué consola me tengo que comprar para poder jugar a eso, doctor? Eso los puedes disfrutar en PlayStation 5, en Xbox Series o sea, en cualquiera de las consolas modernas de PlayStation o de Microsoft lo puedes disfrutar, o con un PC en muy buena condición, un PC actualizado con una tarjeta gráfica buena, digamos una 3060 en adelante, para que no tengas lío con la tarjeta. Puede ser con una menor, pero pues para que te hagas con un tema así interesante, y puedes disfrutar de ese juego sin dificultad alguna. Si lo tuyo... Y juegos sencillos de disparos como era el Doom, ¿ya no queda eso, tío? Sí, claro. De hecho queda el mismo Doom, porque Doom sigue saliendo y tiene modos en donde uno lo puede jugar sin una mayor carga de dificultad. El mismo Doom sigue, Doom Eternal, es un título muy agradable. No sabía. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. Las consolas también hacen por sacar juegos retro, selecciones retro, para que no tengas que volver a comprarte la consola retro, que se puede, por supuesto, pero los juegos se encargan de volver a sacar, editar juegos que fueron éxito. O puedes apelar también, hay simuladores. Uy, en esto tengo la fortuna hoy por hoy de disfrutar, de disponer más o menos de unos 30,000 juegos. Por eso me cuesta trabajo como decirte uno u otro, porque hay muchísimos. Igual con todo y eso, yo hago por tener mi Wii aún. La Wii sigue siendo perfectamente funcional. Es muy agradable por lo que tú señalabas, que uno juega como si tuviera un control. Y juegas al tenis y los disparos, salían las cosas disparadas. Eso no lo hace ni PlayStation ni Xbox, ¿no? Pero igual tratan de salir juegos intuitivos, ¿sabes? Es decir, las plataformas, tú puedes jugar en Nintendo Switch el Mario, el más actual, el Mario Wonder.
que Sí, la gente ve eso y dice que es un juego para niños. No, eso uno lo está jugando y es una delicia. Vuelve uno a sentir, lo que pasa es que uno lo juega y se vuelve a sentir un niño, ¿sí? exacto. Y yo debo decir una cosa, tú me ves acá con la cachucha, con este traje, que es como mi performance del canal de Doctor Carano Chocat, pero cuando me ves de vicerrector de la Universidad de Cataluña, pues me salgo de paño y eso, obviamente me va a ver más grande, me va a ver más viejo. Entonces, quiero decirte que los videojuegos son también una fórmula de eterna juventud. A mí me rejuvenece, ¿sí? Me hacen sentir joven todo el tiempo. Por eso me hace tanta falta jugar todos los días, porque me pasa un poquito lo del espejo de Dorian Gray. El día que no juego digo, ay Dios, ya me empezaron a salir más arrugas, ya me empecé como a Pero qué envejecer. chévere. Y la Sí, sí, última sí. recomendación, así, para viejos carcas como yo, friki. Fácil. Un juego fácil. Es que hay tantos. A ver, bueno, es que los simuladores de autos también son muy agradables. Los arcade, no los simuladores. Los arcade, tú vas a encontrar unos arcade. ¿Sabes qué De saga es auto, que muy cómoda? simulan La Need autos, for Speed. que vas en carreras de coches y tal. Pero Esos que son tú te estrellas y chéverísimos. no te pasa, digamos, mayor cosa. El Need for Speed es una saga que es, Net visualmente es for Speed. preciosa. Espera, que lo voy a Net, apuntar. Net for Net for Speed. Speed, ¿sí? Es muy bella. Net for Speed se llama. De hecho, hay otra que se llama Burnout, ¿sí? Uy, Que también es de hermoso coches. juego. Y son, aunque puedes meterte exigencia, la recompensa es tan gata que tú te metes mucho en eso, ¿sí? Entonces, y yo creo Juanje, es que Burnout es tan maravilloso y doctor que sí, Burnout te premia por manejar como un bruto. Entre más destrucción y caos crees, el juego más te premia. Entonces es un juego maravilloso, yo lo amo, es mi saga favorita de coches. igual yo te recomendaría, una vez juegues todo eso, juega solo en tu casa con toda tranquilidad un Assassin's Creed el rato que quieras. Si perdiste no pasó nada. Al ¿Una poco qué? rato le vas a, el Assassin's Creed, que tú dices que te Ah, gusta los Assassin's, hostia, tío, me ¿sí? encantaría. Dale El con Pero, toda Origins, tranquilidad, el Origins ¿sí? que es de Egipto. Es que Juanje es experto en Es, Egipto sí, y el tengo tres Origins es una libros. maravilla. eso a uno lo Pero, termina atrapando, porque al principio no le cuesta trabajo, pero como empieza uno a ver los gatos de sentir, uy, esta imagen me es familiar, uy, este diálogo me es familiar, no, es empieza uno a que, dejarse ¿sabes seducir lo que por eso. pasa? Veo los gráficos del Assassin's Creed. Tíos, que te meten en la época de los asesinos cuando Hassan y Sabah. Y luego Uh-huh. se los han llevado a otra época, a la época de los piratas, ahora a Egipto. Y lo veo o sea, me frustro. Iba a decir siento pena, no, me frustro. Me frustro porque digo, pues me voy y me compro una PlayStation y ¿qué me vale? 1.000.000 de pesos. Me porta un carajo, gracias a Dios lo tengo. ¿Pero para qué? Si voy a agarrarme un cabreo aquí, ¿por qué no? Entonces me frustra, ¿vale? Y yo le pregunto a Alejandro Bernal mucho, oye, tío, ¿pero qué? Y una vez me trajiste en casa una vaina que pudimos jugar como al tenis y fue El Nintendo divertido. Switch que Sí. jugamos con control Eso de es, porque, movimiento. porque por desgracia ya lo del wifi, lo del Wii, perdón, se lo mandaron al carajo, ¿no? Pero me ha encantado esta charla, ¿no? Porque me he vuelto a sentir un poquito niño, ¿vale? Y la última pregunta para los dos. ¿PlayStation o Xbox? Doc, Uh. es que esta pregunta es Dios dura. mío. A ver, realmente por la accesibilidad, por tema de costos, por los planes que ofrece, yo me inclinaría curiosamente más por Xbox, pese a que tengo la PlayStation. Me inclinaría más por Xbox porque con un precio menor te puedes hacer una Xbox Series S, dispones de una cosa que es el Game Pass, que es un servicio que te permite acceder a muchísimos juegos y conocer mucho del universo de videojuegos. Mientras que con Play, pues es un aparato más elite, más élite que te permite disponer de juegos que finalmente llegan de pronto a PC, pero muchos se quedan de pronto más en Play. Pero es un producto más elite y eso hace que, digamos, para alguien que quiere iniciar, le invitaría mucho más a una Xbox por la cantidad de juegos que puede llegar a tener. Entre otras cosas, la publicidad a veces le juega una mala pasada a esta consola, porque en efecto tiene más beneficios a ese nivel, pero la publicidad le hace un flaco favor. Y Microsoft no hace por generar la mejor publicidad con esa consola que es bien interesante. Pero oye, me ha encantado tu consejo porque, por ejemplo, una persona que diga, bueno, pues oye, me apetecería para despejarme mentalmente, volver a sentirme niño y tal,
y tú dices que en el fondo me recomendarían más Xbox que PlayStation. Para empezar, para las tonterías que me has dicho, esta pues me lo he apuntado todo, ¿eh? The Dark Pictures, la del Doom, Need for Speed, o sea, me recomiendan la Xbox. Sí, con seguridad vas a encontrar todo eso que te acabo de decir, lo vas a encontrar ahí. Entonces, pues una delicia para ese caso. Y lo Alejandro vas a encontrar en un precio muy asequible. Eso no es menor Sí, tampoco. es cierto. Listo. Es Alejandro Bernal, te toca mojarte. Bueno, entre esas dos, Nintendo. Yo soy Nintendo toda la vida. Tú lo Sí, tío, sabes, tú eres Juan. muy friki. Sí, yo soy muy Nintendo, pero sin salirme de tu pregunta. A ver, contexto súper rápido porque nos hemos pasado mucho de tiempo. PlayStation, producto élite con experiencias muy narrativas, con una alta carga narrativa, un tono más adulto y juegos que no son tan asequibles para todo el público. Hay obras maravillosas, pero no son para todo el público. Xbox, Disculpa, obra maravillosa, ¿como cuál? Dime una cosa en PlayStation que diga, esto es la hostia. God of War, la saga God of War, para mí una de las mejores sagas de la historia de los videojuegos, Dios de la guerra, ¿De qué que va? arrancó en la mitología griega, Juanje, un general espartano que por el arbitrio de los dioses termina asesinando a su propia familia y busca vengarse de los dioses del Olimpo, destruirlos uno por uno, apoyado en este caso de los titanes. Es una obra épica, impresionante a nivel gráfico y técnico, y los más recientes God of War se ambientan en la mitología nórdica que a ti te fascina, Juanje, en donde hay que agarrarse a los golpes contra el mismísimo Odín. Entonces creo que por ahí te encantaría. Igual también tienes el Valhalla en Assassin's Creed, ¿no? Exacto, también está el Assassin's Creed Valhalla ambientado en la mitología nórdica, pero entonces es eso, PlayStation, carga narrativa, un portento técnico, pero no son tan asequibles para todo el mundo porque como decía el doctor, es un producto elite. En cambio, Xbox es un producto que tiene un ecosistema muy amplio. Por ejemplo, si usted tiene un PC competente, usted puede jugar su Xbox desde su computador sin necesidad de tener la consola, que es algo maravilloso, es un ecosistema de servicios y de conectividad que tiene Microsoft, que es maravilloso. Entonces, para mí, a nivel de una persona que se quiera meter y quiere tener un ecosistema amplio, videojuegos de todo tipo, no solamente videojuegos, puede usted instalar su Netflix, puede usted hacer lo que se le dé la gana en una Xbox. Para mí, Xbox sería la mejor opción, Jorge. Pues macho, además, puedes jugar con Mado. Puedes jugar con Mado, que me la encuentro a cada rato. Un abrazo para ellos en la Xbox. Pero qué chévere. Bueno, chicos, pues vuestra conclusión y tu cierre, tu cierre, doctor Karan, pues lo que nos quieras contar, ahí tienes el micrófono, amigo. Bueno, tus redes sociales también para que te sigan todo. Ay, muchísimas gracias. Sí, yo los espero entonces. Ahí pueden ver el letrerito, doctor Karan 8K. Me pueden encontrar en Twitch, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí estaré transmitiendo juegos. Yo cerré mi defensa doctoral con una frase en la que creo firmemente y es: la vida es juego. Nadie ha dicho que el juego sea fácil. La vida tampoco lo es. Pero cuando miramos la vida como ese gran y maravilloso desafío, créame que vamos a encontrar unas respuestas y un enorme sentido a vivir. Así que los espero en mis canales, por supuesto. Y muchísimas gracias por esta formidable invitación. Muchísimas gracias a ti, doctor Karan. Alejandro Bernal, muchas gracias, porque la idea de este programa fue tuyo. Yo no sé de videojuegos, me lo he pasado genial. He vuelto a ser niño y nada, mañana voy a mirar cuánto me cuesta la Xbox. Pero claro, mucho hablar, pero yo no tengo PC, no sé ni cómo es. Yo tengo un Mac, no sé ni cómo se juega esto en un Mac ni nada de nada. Pero bueno, tu conclusión, tu cierre, muchas gracias, tío. Me avisas si te vas a comprar la consola, aprovecha que es Black Friday. Bueno, maravilloso hablar de, para mí, no solamente una de las industrias en el ámbito del entretenimiento más redituables. Hablábamos antes de arrancar con Juanje y el doctor que los videojuegos en muchas oportunidades superan al cine, a la televisión y a la música en su totalidad en cuanto a ventas, en cuanto a penetración, en cuanto a impacto cultural. Cuando hablamos de videojuegos, hablamos de un producto muy importante, no solamente para el entretenimiento, sino para la cultura de finales del siglo XX y comienzos
comienzos del siglo XXI. Tengo un canal de videojuegos que se llama I Was Dark Gamer para que me vean en esa faceta. De hecho, pude hablar sobre historia de los videojuegos con el doctor Karam y otras personas relacionadas con la industria de los videojuegos, creadores de contenido, desarrolladores, gente que aquí en Colombia está trabajando en un videojuego como Mito, basado en las leyendas y los mitos de Colombia, la patasola, ver a la candileja, el silbón, todo esto hay colombianos trabajando en videojuegos, una industria muy incipiente y maravillosa que está sucediendo en nuestro país y que gracias Juanje por permitirnos este espacio y me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con doble S. Pues yo deciros que os tengo que dar las gracias a los dos porque habéis hecho que por un ratito me vuelva a sentir niño. Hasta me he ilusionado porque he dicho, leche, ¿será verdad lo que me está diciendo el doctor Karam que si me compro la Xbox voy a poder volver a jugar al Doom y a pasarme lo chévere sin tener que utilizar 14 botones? Pero esa vaina de ir pegando tiros en ese mundo virtual, no sé qué tiene, pero es mejor casi que la meditación zen. Te deja perfecto para dormir. Te olvidas del mundo. Es divertido y además siempre pienso, pues seguro que tiene que haber un montón de juegos así y tal, que me relajen, que me diviertan y que no sean complicados, porque me imagino que el mundo de los videojuegos, por eso os hice esas preguntas, pues también piensa en frikis viejitos como yo, que ya necesitamos otro tipo de entretenimiento. Así que nada, me habéis hecho soñar, volver a sentir niño. Me encantan los videojuegos, me parece maravilloso toda la industria que se ha montado en torno a ellos. Tengo hasta un familiar, el marido de mi prima, Alejandro lo sabe, que es uno de los desarrolladores de juegos, bueno, pues súper importante en Gran Bretaña. Entonces, pues nada, chicos, la vida es jugar, arriesgaros lo justo, pero disfrutarla un montón. Y nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.